Bueno, saludo formal a todos. Mi nombre es Carlos Cornelio y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los diferentes organelos que se encuentran dentro de la célula y lo cual cumplen diversas funciones. En esta imagen aquí pueden ver una célula con diferentes organelos. ¿Quién me puede decir si reconoce algún organelo de lo que se ven en pantalla? Y si pueden decir la función mucho mejor. Profesor, Ajá, yo veo en pantalla veo un núcleo en el medio, veo como un núcleo, y yo creo que ahí es donde se almacena el ADN. ok, No sé si es así. muy, muy bien. Profe, Y, ajá, yo veo una mitocondria que creo que se encarga de la respiración y un poquito más a la derecha veo como el aparato de Golgi. Creo que ese es el aparato de Golgi. No sé si o- estoy mal. ok, ok, muy bien. Bueno, Profe, yo al sí, retículo endoplasmático también. perdón. Al retículo endoplasmático. Ok, ok, muy bien. Ah, pues estos estudiantes están muy empapados del tema. Bueno, seguimos entonces. Lo primero que necesitamos conocer es qué es un organelo. Bueno, un organelo u organulo, sus celulares son estructuras que están en el interior de todas las células. Estos varían en morfología y se diferencian entre sí por la función que cumple cada uno dentro de la célula. Como ustedes estuvieron compartiendo, la célula tiene diversos organelos y, por ejemplo, el estudiante Eti habló sobre el núcleo, de que el núcleo es el centro de la célula y que contiene el ADN. También la otra estudiante, Clara, habló sobre la mitocondria, que es esta parte que ven aquí, y Esmeralda habló sobre el retículo endoplasmático, que es toda esta parte que está aquí. Más en el desarrollo de esta presentación vamos a hablar sobre cada uno de estos organelos y qué función cumplen dentro de la célula. Bueno, antes de hablar sobre los diferentes organelos, vamos a hablar un poquito sobre la biología molecular, porque la misma cumple una función, jugó un papel importante en el descubrimiento de los diferentes organelos celulares. Dice aquí, los biólogos celulares han identificado muchos tipos de organulos en el citoplasma de la célula eucariota. Algunos de ellos son los ribosomas, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los lisosomas, los perisomas, las vacuolas, las mitocondrias y los cloroplastos. Ahora vamos a ver a detalle qué función cumple cada uno y dónde, en qué parte de la célula se encuentra. Sí, profe, tengo curiosidad de saber acerca de los periso, pero, peroxisomas, que tampoco había escuchado nunca ese organulo. Bueno, más adelante vamos a tocar en detalle ese organelo en específico. Primero vamos a llevar una secuencia de los diferentes organelos para que se entienda la idea general. Perfecto. Sí, Ok. maestro. Sí, Ok. El primer organelo que vamos a hablar es sobre el núcleo. El compañero, el estudiante Eti, estuvo hablando sobre ese organelo. Él habló de que es el centro o es la parte céntrica de la célula que contiene el ADN. Entonces yo quiero agregar algunos elementos nuevos sobre el núcleo. El núcleo es la estructura más grande de la célula, está rodeada por una doble membrana, que es esta parte que ven aquí. Si se fijan aquí en este centro donde tengo el pulsor rojo, tiene una doble membrana, contiene un nucleolo, que es esta parte céntrica que ven aquí, y los cromosomas, que son esta parte que ven aquí, eso aquí. Me disculpan porque tenía unos pequeños figuras, o sea, estaba marcada ya la imagen, pero lo importante es que se entienda la idea. El núcleo
es el centro de control de la célula. Es aquí donde se almacena toda la información genética o todo el material genético de la célula. Tiene la función, el núcleo básicamente, de transcribir la información de ADN a ARN. Y, por ejemplo, el nucleolo cumple la función de la síntesis de ARN ribosómico. También el cromosoma, que es una estructura que está compuesto por cromatina, por ADN y por proteína. O sea, la cromatina es básicamente un tipo de proteína y unida al ADN, forma lo que es el cromosoma. Como dije ahorita, básicamente su función más importante es transcribir la información de ADN a ARN. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí, maestro. Perfecto. Ok. Ahora vamos a hablar sobre la membrana plasmática. ¿Quién se anima a leer sobre la membrana plasmática? ¿Yo puedo leer, profesor? Clara, si puede, por favor. Ok. Dice, descripción. Déjeme. Ok, la membrana plasmática. La membrana que conforma los límites de la célula. Su función. Esta se encarga o encierra el contenido celular, regula el de materiales dentro y fuera plasmática de la célula, ayuda a mantener la forma de la célula, se comunica con otras células, también están presentes en procariotas. Muy bien. Bueno, básicamente un elemento importante es que el núcleo, discúlpeme que le devolví la diapositiva, el núcleo se encuentra en todas las células eucariotas y no se encuentra en las células procariotas. Ok. Continuando con lo que decía Clara, la membrana plasmática es la parte de la célula que delimita el medio exterior de la célula, es decir, encierra el contenido celular, todo el material que se encuentra dentro de la célula. También regula, ayuda a mantener la forma de la célula, o sea, tiene una función estructural y también tiene la capacidad de comunicarse con otras células. La membrana juega un papel fundamental para la célula. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los ribosomas. ¿Alguien se anima a leer Eti, si puede? No, pues yo puedo, sí, yo puedo. Ribosoma, descripción. Gránulos compuestos de ARN y proteína. Algunos están unidos al RE. Retículo endoplasmático. Ok, gracias, mano. Y otros están libres en el citosol. Función. Sintetiza polipéptidos tanto en procariotas como en eucariotas. Muy bien. Bueno, los ribosomas, como estuvo hablando mi compañero, son esos gránulos que se ven aquí en esta parte, unidos al retículo endoplasmático. Y hay otros que se encuentran libres en el citosol, como ven aquí, que es en el espacio, en las diferentes partes de la célula. Su función es la síntesis de polipéptidos, tanto en procariotes como en eucariotas. Es decir, este organelo se encuentra en todas las células procariotas y en todas las células eucariotas. Y su función es la síntesis de polipéptidos, es decir, la síntesis de proteínas. Cuando hablamos de polipéptidos, hablamos de unidades de aminoácidos unidas mediante un enlace químico. Entonces, es decir, cuando hablamos de polipéptidos, hablamos de proteínas. ¿Se entiende la idea? ¿Algún tipo de duda? Todo claro hasta ahora, profe. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una red de membranas internas que se extienden por todo el citoplasma. Todo eso que se ve aquí en esta imagen, déjeme borrarlo para marcar todo eso. Wow, pero no se borra. Bueno. Entonces, toda esta parte que ustedes ven aquí, toda esa parte se conoce como el retículo endoplasmático. Su función es la síntesis de lípidos, modificación de muchas proteínas,
es el lugar de origen de las vesículas de transporte intracelular que llevan las proteínas. Entonces, el retículo endoplasmático se divide en dos partes: retículo endoplasmático rugoso y retículo endoplasmático liso. Ahora, ¿cómo ustedes como estudiantes pueden diferenciar los dos tipos de retículo endoplasmático? Por ejemplo, es muy sencillo. La parte del retículo endoplasmático que tiene unidades unidas o en la parte superior se conoce como retículo endoplasmático rugoso, es decir, tiene diferentes unidades llamadas ribosoma en su superficie, mientras que el retículo endoplasmático liso no se encuentran estas unidades. ¿Se entendió la idea? ¿Quién me puede repetir de manera resumida cómo yo puedo diferenciar el retículo endoplasmático rugoso del retículo endoplasmático liso? Bueno, Profe. yo podría Sí, dale, Epsi. No se escucha muy bien. No se escucha, Epsi. Y ahora, maestro, ¿se escucha mejor? Sí, ahora sí, ahora sí. Según yo entendí que usted dijo, el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteína, mientras que el liso sintetiza lípidos. Creo que es así. Sí. ¿Y cómo yo puedo diferenciar? Si yo veo esa imagen, por ejemplo, esta imagen que va aquí, ¿cómo yo puedo diferenciar el liso del rugoso? Por las bolitas que tiene, que creo que se llama ribosoma esa bolita. El rugoso Ok. tiene, liso no tiene. Excelente, excelente. Clara, quería aportar. Esmeralda. Esmeralda. Sí, que el rugoso se ve más unido. Es correcto, es correcto. Bueno, como estuvo diciendo Eti, el rugoso se encuentra, como dije al principio, unido a unas pequeñas unidades que se conocen como ribosoma, y en el retículo endoplasmático liso estas unidades no se encuentran. Y también cada uno cumple una función diferente. El retículo endoplasmático liso, básicamente, es esta parte que está aquí, trabaja en la síntesis de lípidos, mientras que el retículo endoplasmático rugoso trabaja en la síntesis de proteínas como tal. Ok, entonces continuamos. El retículo endoplasmático se encuentra en todas las células procariotas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el complejo de Golgi o aparato de Golgi, que son una serie de sacos membranosos, aplanados y apilados. Si se fijan aquí, eso parece unos sacos aplanados, y este aparato tiene como función la modificación de diferentes proteínas, así como también empaquetarlas. O sea, las proteínas entran a través de vesículas al aparato de Golgi y son excretadas o secretadas en forma empaquetadas, en forma de paquetes. Si se fijan aquí, todas esas bolitas, aquí, ¿la pueden identificar? Sí, profe, la veo. Ok. Sí, Entonces, aparte de la modificación y el empaquete de las diferentes proteínas, también clasifica las diferentes proteínas para dirigirlas a una vacuola u otro organelo. O sea, básicamente el aparato de Golgi tiene tres funciones: modificación, empaquetamiento y clasificación. Y este organelo se encuentra también en todas las células eucariotas. No se encuentra en ninguna célula procariotas. Ok, entonces continuamos. Esmeralda, por favor, si puedes leer sobre los lisosomas. Sacos membranosos en animales. Su función: contienen enzimas que degradan diferentes materiales ingeridos, así como orgánulos y proteínas deteriorados o que ya no se necesitan. Ok.
Básicamente los lisosomas son sacos membranosos, o sea, cuando habla de saco, habla de como una esfera que contiene diferentes enzimas, como pueden ver aquí, y que estas enzimas se utilizan para degradar diferentes materiales, así como también organelos y proteínas, que no se necesitan dentro de la célula. Vamos a continuar avanzando para no tomar tanto tiempo. Vamos a hablar, los lisosomas se encuentran también en todas las células eucariotas, solamente en las células eucariotas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la vacuola. La vacuola es un saco membranoso también. Recuerden, cuando hablamos de saco, hablamos de una pequeña esfera, y solamente se encuentran en las células vegetal, es decir, en las células eucariota vegetal. Su función es la de almacenar diferentes materiales, como tanto residuos como agua, y de mantener la presión hidrostática, es decir, de mantener ese equilibrio en la planta, en las células de la planta. Esa es la función básica de la vacuola. Y vamos a continuar. Ok. La compañera Clara estuvo haciendo una pregunta sobre qué es el peroxisoma. Y yo quiero que ahora ella lea sobre ese organelo. Ok. Sacos membranosos que contienen diversas enzimas. Función. Lugar en el que ocurren muchas reacciones metabólicas diversas, por ejemplo, degradación de ácidos grasos. O sea, maestro, que básicamente es casi como los lisosomas, de acuerdo a la descripción. Exactamente. Los perisomas, perdón, los peroxisomas. Su función básica es la de cumple funciones, o sea, juega un papel fundamental en un sinnúmero de reacciones metabólicas, como por ejemplo la degradación de ácidos grasos. Como usted estuvo diciendo, los perisosomas tienen una función muy similar a los lisosomas, pero esto solamente es el lugar donde ocurre, mientras que los lisosomas básicamente ayudan a que contiene diferentes enzimas que trabajan en degradación. O sea, aquí es donde ocurren muchas reacciones, y los lisosomas tienen unas enzimas que trabajan en la degradación de diferentes materiales, así como también de otros organelos. Ok, Eti, si puede leer un poquito sobre la mitocondria, o si tiene algún conocimiento previo sobre la mitocondria, por favor. Pero yo tengo un pequeño conocimiento sobre la mitocondria. Ok, sí, un aporte. Yo tengo entendido que se encargan de la respiración celular. A mí me están diciendo eso hace un tiempo ya. Me decían que la respiración de cómo nosotros pensamos, que es simplemente la entrada y salida de aire o oxígeno, que es mucho más profundo, y me decían que ahí interviene la mitocondria. Okay. Déjenme leer. Descripción. Sí. Son sacos rodeados por dos membranas. La membrana interna se pliega para formar crestas y rodear a la matriz mitocondrial. Función: lugar donde ocurre la mayoría de las reacciones de la respiración celular, transformación de la energía que procede de la glucosa o lípidos en energía de ATP. Ok, muy bien. La compañera, la estudiante Clara, al principio de la presentación habló de que la mitocondria es la parte donde ocurre la respiración celular. Y eso fue un aporte muy importante, porque la función más importante de la mitocondria es transformar la energía procedente de la glucosa y de los lípidos y transformarla en energía útil para la célula, es decir, en ATP. Las células no pueden consumir de una manera llana, por decirlo de alguna forma,
la glucosa y los lípidos. Para que la célula pueda aprovechar o utilizar esa glucosa, es necesario que realice una transformación de la misma y convertirla en ATP, que es la moneda energética de la célula. ¿Se entendió esa idea? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿cuál es la sustancia que utiliza la célula como energía? ¿La glucosa o el ATP? ¿Quién dice? El ATP. Muy bien. ¿Y usted, Clara, qué dice? El ATP también. Aunque con la palabra sustancia, pues como que iba a dudar un poco, pero creo que es el ATP. Ok, ok. ¿Y usted, Esmeralda? Bueno, profe, usted dijo que la energía procedía de la glucosa, la transformación de la energía. Ok. No, yo aclaré de que la energía, la glucosa, o sea que la glucosa que llega a la célula es transformada en energía de ATP. ¿Se entiende? O sea, de la forma que la célula puede asimilar esa energía es en forma de ATP. Ok, Ok. entonces vamos a continuar hablando para terminar, que ya se está alargando el tiempo y necesitamos terminar. El penúltimo organelo que vamos a trabajar son los plástidos, específicamente los cloroplastos, los cuales es una estructura de doble membrana, como pueden ver aquí, doble membrana, membrana interna y membrana externa. Encierra a la membrana tilocoidal, que es esta parte que ven aquí, y contiene una molécula que se conoce como cloroplastos. O sea, los cloroplastos tienen una sustancia que se conoce como clorofila, perdón, para que se entienda la idea. Los cloroplastos contienen la clorofila, que es la parte de los cloroplastos que se encarga de darle el color verde a las plantas. O sea, las plantas son verdes por la función que realiza la clorofila dentro de las células vegetales. ¿Se entendió esa idea? ¿Qué parte de los Sí. cloroplastos es el encargado de darle ese color verde a las plantas? Es una pregunta de examen. ¿Cuál es esa parte? La La clorofila. clorofila. La clorofila. Entonces, cuando le pregunten por ahí, ¿por qué las plantas son verdes? Ah, porque las plantas tienen una parte que se llama clorofila y es la que se encarga de darle ese color Profe, verde a las plantas. Ajá. profe, eso no se llama pigmento. Exactamente. Es un pigmento que se encarga, como dije, de darle ese color a las plantas. Muy buen aporte, Esmeralda. Muy buen aporte. Entonces, la función de los cloroplastos es el lugar donde se realiza la fotosíntesis, el cual es un proceso fundamental para las plantas y yo diría que para todos los seres vivos, porque todos nos beneficiamos de ese proceso. Entonces, la clorofila captura la energía de la luz, se forma el ATP, lo que dijimos ahorita, y otros compuestos ricos en energía que se utilizan para convertir el CO2, es decir, el dióxido de carbono, en carbohidratos. Vamos a continuar avanzando para que no se alargue más la presentación. El último organelo que vamos a estar hablando son los microtúbulos. Los microtúbulos son tubos huecos constituidos por subunidades de proteínas tubulinas. Si se fijan aquí, los microtúbulos son huecos y están compuestos por subunidades de proteínas. La función de los microtúbulos es proporcionar un soporte estructural, participar en el movimiento de sustancias celulares, de organelos y en la división celular. Yo diría que una de las partes fundamentales de los microtúbulos ocurre en la división celular, el cual es un tema que vamos a ver más adelante. Son los componentes de los cilios, flagelos, centriolos y cuerpos basales. Bueno, estos son los diferentes organelos y que se encuentran dentro de la célula. Algunos se encuentran en las células vegetal, otros se encuentran en la célula animal, eucariota vegetal, y otros se encuentran en todas las células, tanto en procariote como en eucariota. Aquí hay un pequeño cuadro donde
ustedes van a citar en qué tipo de célula se encuentra cada organelo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, por lo menos de 5, para que los demás ustedes los hagan en su hogar. Entonces, la membrana plasmática, ¿en qué organelo se encuentra? Célula animal. En las, célula animal. El Yo sé que animal. está en la célula animal. Ajá. ¿Y en cuáles más? Yo creo que también en la vegetal, profesor. Claro que sí, muy bien. Y Esmeralda, ¿usted qué dice? ¿En esas dos o en una sola o en las tres? Estoy de acuerdo con que estén las dos, el animal y la vegetal. Ok, muy bien. Entonces, seguimos. Aquí hay un pequeño error, porque aquí dice membrana nuclear. Bueno, sí, está bien, se entiende. Entonces, el próximo organelo es los cloroplastos. ¿En qué tipo de células se encuentran esos organelos? Recuerden que hablamos En la célula vegetal. en la vegetal, muy bien. ¿Y usted, qué dice? Yo también estoy de acuerdo con eso, profesor. Yo creo que es la vegetal, solamente. Ok. Esmeralda, y para usted, ¿dónde se encuentran, en qué tipo de células se encuentran las vacuolas? En las vegetales también. Muy bien, muy bien. Prestaron mucha atención. Las mitocondrias, ¿en qué tipo de células se encuentran? Epti. La mitocondria, el animal, profesor, el animal. ¿Y en la vegetal no se encuentran? Bueno, profe, no le sé decir, ¿no? Ok. Y claro, ¿usted qué dice? Yo creo que eso está en el animal, profe. Ok. ¿Y usted, Esmeralda, qué dice? El animal. Ok. Miren, las mitocondrias se encuentran en todas las células eucariotas. Y por último, tenemos el retículo endoplasmático. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque el tiempo apremia y necesitamos tenemos otra clase. Así que nada, muchas gracias por su participación. Si tienen algún tipo de duda, la pueden decir o hacer cualquier tipo de pregunta. Profe, yo. Bueno, dale, Esmeralda, dale, Esmeralda. No, yo dije que por mí está bien. Profe, yo aprendí en esta tarea. Exacto. ¿Qué pudo aprender sobre el proceso? Y yo aprendí lo que usted acaba de mencionar y que todas las células eucariotas tienen mitocondria. Puede ser animal o puede ser vegetal. Siempre tienen mitocondria. Y también aprendí sobre el aparato de Golgi, que hace varias funciones, que modifica la proteína, también la transporta y también la clasifica. Muy bien. ¿Y usted, Clara, qué aprendió en el encuentro? Profe, yo aprendí, pero se me olvidó el nombre del organulo acerca del que tiene casi la función del lisosoma, el que yo le dije que nunca había escuchado ese nombre. Oh, usted habla, creo que habla del perizosoma. Sí, ese mismo. Ok, ok. ¿Y qué más aprendió? También con esta actividad que usted nos puso, pude identificar o pude aprender en cuáles tipos de células se encuentran algunos organelos, ya que algunos tienen unas células específicas y otros se encuentran en varias células. Muy bien, muy bien. ¿Y usted, Esmeralda, qué aprendió? Bueno, que el retículo rugoso sintetiza las proteínas y el liso los lípidos. Aprendí que la vacuola solo está en las células vegetales y entre otras cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, pero al parecer aprendieron muchas cosas. Para mí fue un placer haber compartido con ustedes este encuentro. Este tema es un poquito complejo. Realmente no todos lo van a aprender en la primera clase, pero a medida que vaya pasando el tiempo y el proceso, ustedes van a ir aprendiendo poco a poco. Y nada, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Pase buena, profe. Wow.